Bueno, vamos a comenzar con la última videoconferencia del año. Diego es otro de los damnificados por no poder presentar esta charla, que ahora, por supuesto, que con más resultados va a estar mucho más interesante, porque fue suspendida, digamos, debido a este asunto de la tragedia del COVID. Así que hoy lo tenemos como invitado, y para nosotros realmente es un gusto y es un honor. Es Diego Golombek, que es investigador superior del CONICET, es director del Laboratorio de Cronobiología de la UNGI, de la Universidad Nacional de Quilmes, y actualmente una cosa que a mí que es un orgullo también está a cargo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación, que este gobierno tomó como costumbre, digamos, como idea incorporar a gente del CONICET, lo cual realmente me parece una cosa muy importante. Así que muchas gracias, Diego, por estar con nosotros hoy. Y cuando quieras compartir pantalla. Muchas gracias, Arturo, Estela, ahí lo veo a Daniel también, a mi maestro, así que un placer estar compartiendo algunos de nuestros datos y teniendo en cuenta que, como esto, como les decía, se publicitó también más en general, va a ser una charla general con datos específicos que espero que también apelen e interesen al público más especializado, a neurólogos, neumonólogos, a la gente que se ocupa de sueño. Por algún motivo, digamos, yo he estado trabajando mucho con temas de ritmos biológicos y de sueño, y me gustaría asegurarles, ¿sí?, que siempre terminan lo mismo cuando me piden que dé una charla o lo que fuera, ¿sí?, que hago bastante hincapié en que existe una especialidad que se llama medicina del sueño. Para mi sorpresa, supongo que para la sorpresa de muchos y muchas de ustedes, esto no es tan conocido, ¿sí? La gente no sabe que en su prepaga, en su obra social, muchas veces en su hospital, hay especialistas del sueño, ¿sí? Con lo cual me parece que ahí podemos juntar fuerzas. Nosotros más desde la investigación, ustedes desde la investigación y la medicina clínica, porque va a cobrar cada vez más importancia. Esto nosotros ya lo sabemos, ¿sí? Y tenemos que hacer un poco de docencia con la gente, con el público, con los pacientes, para que sepan a dónde referirse. Eso va a cambiar el mundo. Vamos a hablar de sueño, obviamente, ¿sí? Y las preguntas básicas del sueño son las obvias. ¿Por qué dormimos? O bien, ¿cuánto dormimos? O bien, ¿cuándo dormimos? O podemos preguntarnos, ¿cómo dormimos? Y acá en un auditorio de sueñólogos, la verdad que no tenemos que zarasear demasiado, ¿sí?, para decirlo en términos técnicos. Podemos admitir que la respuesta a estas 4 preguntas fundamentales la sabemos de memoria, ¿sí?, en los que trabajamos en ritmos o en sueño, y la respuesta es muy fácil, son 2 palabras, ni idea, ¿sí? Algo de lo maravilloso que tiene el sueño, para muchos de ustedes que lo hacen clínicamente, muchos de ustedes y nosotros que lo enfocamos más desde un punto de vista de investigación, es la cantidad de preguntas abiertas que tenemos. Y eso me parece lo convierte en la pregunta de investigación del siglo XXI, al menos para las neurociencias y para la fisiología, ese tercio de la vida del cual sabemos tan poco. Me parece, lejos de espantarnos, nos tiene que entusiasmar todavía mucho más. Pero vamos un poco a desmenuzar las preguntas hasta llegar a algunos resultados específicos. ¿Por qué dormimos? ¿Sí? Ustedes saben infinitamente mejor que yo que hay varios modelos. El modelo principal es el modelo de oponencia de 2 procesos, los cuales uno de los procesos es un reloj. Ese territorio inexplorado, ¿sí?, que no es sol ni sombra, es tiempo, que le dice al cuerpo qué hora es. La aventura de encontrar ese reloj, yo me atrevería a decir que es una de las aventuras más fascinantes en la historia de la neurociencia, en el sentido de que puso en juego estas 2 ideas extremas de localizacionismo cerebral, las cosas están en ese lado y lo puedo tocar como si fuera frenología, versus las cosas están distribuidas por todo el cerebro, ¿sí? Como siempre decimos, y esto lo usamos mucho con Daniel justamente, antes que cronobiólogos hubo cronopios, ¿sí?, que la pegaron cuando dijeron esto de que el tiempo entra por los ojos. No sabemos dónde está el reloj, no lo sabíamos hasta la década de 1970, pues bien, disfracémonos de luz y vayamos a buscar dónde va a parar esa luz. Resultó, en un experimento bellísimo, en una serie de experimentos, que esa luz fue a parar a la base del cerebro en un área hipotalámica, justo por arriba del quiasma,
a un lugar llamado muy originalmente núcleos supraquiasmáticos, por arriba del quiasma. Lo que vino en los próximos 20 años, insisto, es fascinante. Sacarlos, volverlos a poner, estudiarlos en una caja de Petri, estimularlos, noquearles algún gen, estimularles algún gen. La verdad que fue una de las aventuras del pensamiento que me parece van a pasar a la historia de la neurociencia del siglo XX, junto con Hodgkin y Huxley, junto con muchos otros clásicos, esto de encontrar un lugar del cerebro que fuera un reloj y le dijera al cuerpo qué hora es realmente una aventura de la cual podemos estar orgullosos, aunque no hayamos sido los protagonistas, ¿sí? Como saben, dentro de eso, mi laboratorio se ha especializado bastante en estudiar cómo es que se pone en hora este reloj que tenemos en el cerebro, al menos este reloj principal, dado que el consenso es que hay un reloj maestro y una serie de relojes periféricos por todo el cuerpo. Y de eso trabajamos por muchos años, de poner nombres de genes, de proteínas, de enzimas, de factores de transcripción, etcétera, que están entre la luz y el reloj. Y ya hace unos cuantos años encontramos un camino entre la luz y el reloj para que la luz acelerara las agujas, un camino dependiente de GMP cíclico, una molécula, para los que no están tan especializados, que está en muchas células, ¿no? Participa de muchos caminos que utilizan las células para hacer cosas, ¿sí? ¿Cuál fue nuestra opinión? A ver, si el GMP cíclico es necesario para que la luz le diga al reloj anda más rápido, ¿qué sucede si aumento la cantidad de GMP cíclico? ¿Cómo puedo aumentar la cantidad de cualquier cosa? Fabricando más o rompiendo menos. Bueno, hay fármacos que hacen que el GMP cíclico se rompa menos. ¿Y cuáles son esos fármacos? Como todo el mundo sabe, el Viagra, la pastillita azul. Entonces, a la noche en el laboratorio, diciendo, bueno, le tenemos que dar Viagra a los hámsters, se va a acelerar el reloj, los animales se van a sincronizar mejor, más rápido. Segunda pregunta, ¿quién va a comprarlo a la farmacia? Acá ahí todos empezaron a silbar, sorteamos, le tocó a una investigadora, actualmente investigadora independiente, ¿sí? Y hizo su tesis con eso, y la verdad que encontramos que efectivamente, ¿sí? El Viagra, al modular el GMP cíclico, aumenta, mejora, acelera la sincronización del reloj biológico. Lo simpático de esto es que salió en diarios, salió en Playboy, nada menos, fíjense si fuimos famosos. Aquí Sendra contaba que el Viagra sirve para combatir el insomnio, es cierto. Cuando tomo Viagra mi esposa me dice que quiere dormir. Y nos llegó una carta muy misteriosa de la Universidad de Harvard que decía que habíamos sido seleccionados a ganar uno de los premios Ig Nobel de ese año, o sea, los premios que primero te hacen reír y después pensar. Inmediatamente fuimos, hay gente que no los acepta, etcétera, y fuimos ahí a recibir un pollo de plástico. Pero ¿por qué cuento esto? ¿Sí? Porque esa ceremonia, que es digna de Lelutier realmente, es el momento en el cual la ciencia se ríe de sí misma. Y me parece que es muy sano que aún en una conferencia científica como esta, aún ustedes en su trabajo clínico y de investigación, recordemos también esa humanidad que tenemos que nos permite reírnos de nosotros mismos, ¿sí? Por ejemplo, este señor, el presidente de la Asociación Internacional de Tragasables, demostrando ahí sus artes, porque había publicado un paper con un radiólogo inglés llamado Tragar sables y sus efectos secundarios, ¿sí? En el British Medical Journal, nada menos. Y acá están los señores diciendo, estos señores de acá abajo son premios Nobel, ¿sí? O sea, son señores que realmente son de la crema de la ciencia y van ahí a reírse. Una vez que nos hemos reído, volvamos al reloj. Vamos a preguntarnos, y bueno, ¿con esto qué? ¿Sí? Todo muy lindo, pero ¿para qué me sirve esa aventura del pensamiento que fue encontrar un lugar del cerebro que funciona como reloj? En principio porque somos relojes con patas. Todo lo que hacemos ocurre en un momento determinado, ¿sí? En general, tanto en las ciencias biológicas, en las ciencias médicas, en las ciencias bioquímicas, en las ciencias bio, nos dedicamos al espacio. Nos dedicamos un poco al dónde ocurren las cosas. ¿Cuál es la glándula qué? ¿A dónde va a parar esa hormona? ¿Qué hace tal órgano que está en tal lado? Y en todo caso llegamos a dedicarnos al cómo, como segunda pregunta. ¿Sí? La pregunta más, la que siempre nos piden los reviewers, ¿verdad? La mecanística. ¿Sí? Todo bien, me describiste algo, ¿cuál es el mecanismo? Pocas veces nos dedicamos al cuándo. De eso se ocupa la cronobiología. Cuando ocurren fenómenos como picos y valles de temperatura, de ciertas hormonas, de ciertos comportamientos, un máximo y un mínimo en el desempeño cognitivo, en el desempeño físico, ¿sí? Saber esto tiene muchas consecuencias
en la salud y en la enfermedad, tanto para el diagnóstico como el tratamiento de la enfermedad. Y esta es la revolución de la cronobiología, ¿sí? La revolución que nos permite poner al cuándo como una variable que tiene efectos significativos, cualitativos y no solo cuantitativos sobre un tratamiento, sobre la comprensión de un fenómeno. Por supuesto, sí, esto es una generalización, decir que hay un reloj dentro de cada uno de nosotros. Lo otro que debemos afirmar, y va a ser importante dentro de un rato, es que las personas tienen cierta variabilidad, llamada cronotipos, personas más matutinas, más vespertinas. En general, la gran mayoría de las personas es neutra en esta escala de cronotipo, no tiene una preferencia tan fuerte, pero hay un porcentaje de personas, alrededor del 10% de la población, que es extremadamente matutina o extremadamente vespertina, y en algunos casos eso responde a polimorfismos, o sea, variaciones en determinados genes, lo cual lo vuelve hereditario. O sea, habría familias de búhos, familias de alondras, aunque como cualquier fenotipo, en cualquier fenómeno del comportamiento, no podemos decir que es puramente genético ni puramente ambiental, sino que es una mezcla de ambos. Un cuento que solemos contar los cronobiólogos es que a veces pasa que un alondra extremo conozca un búho extremo y se casen. Bueno, en ese caso los hijos son un milagro, no hay forma de explicarlo, ni desde la cronobiología ni desde ningún otro punto de vista, ¿sí? El otro asunto importante es que el cronotipo varía a lo largo de la vida. Un ejemplo extremo son los adolescentes. Alguien prendió el micrófono y está haciendo eco, ¿sí? Los adolescentes. Y el otro ejemplo extremo, insisto que hay algún eco porque alguien prendió el micrófono y le está entrando el sonido, ¿sí? En la tercera edad, en casos extremos, habría una tendencia hacia un cronotipo mucho más matutino, que en casos mucho más extremos son cosas que ustedes, médicos del sueño, deben tratar a tiempo con la batería de cuestiones que tienen para hacerlo, ¿sí? ¿Qué pasa con el cuánto dormimos? ¿Sí? En principio hay recomendaciones de muchas asociaciones del sueño, incluyendo la Argentina, claro está, de un mínimo de horas de sueño, dependiendo de la etapa de la vida en la cual uno se encuentre. El consenso suele andar por un mínimo de 7 horas de sueño por noche para los adultos, 8 horas para adolescentes, 9 horas para niños, y después en la tercera edad va variando, si la necesidad puede ser menor, pero también depende mucho de cuándo ocurra esto. El asunto es que anecdóticamente, ¿sí?, se viene comentando que, y digo anecdóticamente porque los datos no son tan fuertes, hay una encuesta Gallup de mediados del siglo XX, y hay algunos diarios de Estados Unidos sobre los cuales se llega a condiciones del siglo XIX. Según estos datos, no tan firmes en este sentido, pero anecdóticos al fin, estaríamos durmiendo 1 hora menos que hace 50 años y alrededor de 2 horas menos de hace 100 años. Eso, como se puede imaginar cualquiera, sea médico del sueño o no, es mucho, es muchísimo y obviamente lo pagamos. Podríamos ser ciencia ficción de esto también, ¿no? Si esta tendencia continuara, esta caída en las horas de sueño nocturno, llegaríamos a que en el año 2758 no dormimos más. Sabemos que esto es imposible que ocurra, porque si no dormimos, nos morimos, nada menos, o al menos eso le pasaba a ratas y ratones hace unos 100 años o 70 años cuando se hacían estos experimentos. De cualquier manera, ahora que está tan de moda hablar de tecnologías exponenciales, ¿no? Hablar de la computación como una tecnología exponencial, la robótica, los satélites, etc. Bueno, el insomnio es una tecnología exponencial, ¿verdad? El insomnio va aumentando sin que le podamos poner un freno. Y eso no es bueno. El sueño, y si lo sabrán ustedes, tiene mala prensa. El que duerme mucho es un vago. Por lo tanto, robarle horas a la noche es todavía hoy en nuestra sociedad algo positivo. Nuestro deber cultural y científico es mostrar que no es así, que el sueño es parte de nuestro ciclo vital. Nosotros lo sabemos, estamos convencidos, tenemos la evidencia. Muchas veces el público allá afuera no tanto. ¿Qué pasa con el cómo dormimos? ¿Sí? En principio depende de cómo formulemos esa pregunta, ¿sí? Si estamos en el trabajo dormimos fenómenos, si estamos viendo una película dormimos mejor, si estamos manejando nos agarra modorra, en la cama estamos así, no podemos dormir, ¿sí? Esto es sacado de Foul Language Comics, una página de cómics que incluye algunas cuestiones de
de ciencia también, ¿sí? Esto es muy común y vamos a ver dentro de un rato qué pasa con las encuestas. La somnolencia diurna es muy prevalente en la población general. De hecho, tenemos ejemplos, estos ejemplos me los pasó el colega Daniel Vigo, también discípulo de Daniel Cardinali, ¿sí? Por ejemplo, acá Lawrence Summers, cuando era director del Consejo Económico de Obama, bueno, no sé qué estarían decidiendo en esa reunión, por las dudas mejor no saberlo, ¿sí? O bien ciertas profesiones, mejor no quedarse dormido, ¿no? Si uno es un chorro y va a robar de noche, mejor dormir bien de día, porque si no pueden pasar cosas. Y acá nomás pasan cosas todo el tiempo, en estas famosas, por ejemplo, cuando uno no entra y está en el banco, ¿sí? Y bueno, se echa un sueñecito, total, ¿qué voy a entrar? O bien en las sesiones maratónicas del Congreso a las cuales estamos tan acostumbrados, sí, aquí nomás pasan cosas raras también en el Congreso. Y bueno, sí, la verdad que si se les pide que tengan sesiones de 20 horas o de 18 horas, es de esperar que pasen estas cosas en nuestro poder legislativo, ¿sí? Pero bueno, ustedes saben de memoria por qué tenemos que predicar a favor del sueño. Porque el dormir poco, dormir mal o dormir a deshoras, los tres enemigos de un buen sueño, no es gratuito. Y lo pagamos con una deuda que el cuerpo le experimenta. ¿Qué es lo obvio? Bueno, estamos somnolientos. Por supuesto, estamos de mal humor. Claro que sí. Pero además, y no lo sabemos hace tanto, y estos son argumentos que tenemos que utilizar cada vez más, la falta de sueño trae trastornos del metabolismo, correlaciona con el sobrepeso, correlaciona con la obesidad, trae trastornos en la memoria y el aprendizaje. Sabemos de hace rato en animales de laboratorio y hace menos tiempo en humanos que el sueño consolida las memorias. Con lo cual, ¿qué es lo peor que podemos hacer si mañana tenemos un examen y no estudiamos? Quedarnos de noche estudiando. Es la garantía para saber que no vamos a recordar nada al día siguiente. Sabemos que el sueño es necesario para la reparación, para el crecimiento, para el sistema inmune, y vaya si ahora lo necesitamos. Obviamente la falta de sueño se traduce en más accidentes de trabajo, y desde hace un tiempo se sabe también que tiene importantísimos efectos económicos. El paper más serio que hay al respecto es de Estados Unidos y calcula alrededor de un 1% del Producto Bruto Interno de Estados Unidos, nada menos, derivado indirectamente de trastornos del sueño. Les quiero contar que estamos trabajando en eso con dos economistas. Ahora estamos tratando de hacer el cálculo, con muchos menos datos, debo decir, para Argentina, a ver cuánto nos cuesta el mal sueño en nuestro país. A ver, sabemos perfectamente, ¿sí?, que no dormir, dormir poco o dormir a deshoras trae trastornos cognitivos, nos baja el alerta, nos baja el tiempo de reacción, como muestra este trabajo, ¿sí?, de hace muchos años, en el cual demuestra que estar mal dormido es un poco estar borracho. Nuestro tiempo de reacción equivale a tener una cantidad de alcohol en sangre prohibitiva. Esto no está en los planes de seguridad vial. De hecho, hace ya unos cuantos años, creo que fue en algún operativo Sol, Daniel Cardinali logró convencer a la seguridad vial de que así como había que hacer una campaña de si bebiste no conduzcas, también hay que hacer una campaña de si no dormiste o dormiste mal, tampoco conduzcas. Porque efectivamente sabemos, y las evidencias son abrumadoras, el tremendo efecto esto tiene sobre los accidentes, particularmente los accidentes nocturnos, ¿sí? Como John, que murió mientras estaba durmiendo, cálido, confortable y a 70 millas por hora en la autopista, ¿sí? Entonces, la verdad que me parece que la pelota la tenemos nosotros. Por supuesto, también la tienen poderes ejecutivos y legislativos, pero nosotros tenemos la evidencia y tenemos que salir a predicar estas cuestiones de el sueño es importante y la falta de sueño tiene consecuencias importantísimas, ¿sí? Estos son ejemplos que todos nosotros y nosotras usamos, ¿sí? Que la falta de sueño directa o indirectamente se relaciona con la enorme mayoría de los accidentes graves que haya habido en el mundo, el derrame de petróleo del Exxon Valdez, que la comisión que investigó esto llegó a la conclusión de que las excesivas horas de trabajo, o sea, la privación de sueño, tuvo un efecto en la fatiga, lo mismo en 3 Mile Island, lo mismo en Bopa, lo mismo hasta en la tragedia del Challenger. ¿Sí? Con lo cual, argumentos no nos faltan para salir a predicar sobre estas cuestiones, ¿sí? ¿Cuáles son los argumentos nuevos o relativamente nuevos? ¿Mm? Esto de que el sueño también se relaciona con el metabolismo. No solamente el sueño, sino los horarios de comida. Por ejemplo, un trabajo de Randy Nelson, en ese momento en Johns Hopkins, que mostraba una correlación muy intrigante sobre la contaminación lumínica nocturna en Estados Unidos y el aumento de los niveles de obesidad, ¿sí? A ver,
Esto para nosotros no es tan nuevo, pero sin embargo para la gente es muy nuevo y causa cierta perplejidad, ¿sí? Y a mí me gusta mucho hablar de la luz mala, ¿sí? Últimamente nadie se va a dormir solo. Todos nos vamos a dormir con pantallas, ¿sí? Con pantallas de LED, con pantallas de tablets, de celulares, de televisores, que sabemos desde hace no tanto tiempo que ese color azulino, azulado, es el que más estimula a los núcleos supraquiasmáticos, modificando la fase del reloj, convenciéndonos de que todavía es de día, con muchas comillas, y robándole horas a la noche, ¿sí? Con lo cual, nuevamente cito a Daniel Cardinali, en su momento cuando dieron el premio Nobel de Física a los inventores del LED, con esa luz azulina, que es la que alimenta todas nuestras pantallas, podríamos haber pensado un poco también en las consecuencias sanitarias de esas cuestiones, ¿sí? A ver, acá nosotros no nos cansamos de predicar el asunto de la higiene del sueño. Usé esta diapositiva, me podía haber utilizado un montón de otras. Funciona, a mí no me termina de convencer, y esto es interesante discutirlo desde la semántica, hablar de higiene del sueño, ¿no? Ya pegó, ya lo seguimos usando, pero en el fondo, ¿qué quiere decir? Que los que no duermen bien o duermen poco, duermen a deshora, y son medio roñosos, ¿no? No son higiénicos, no son higiénicas, pero bueno, pegó, ¿sí? Entonces, claramente, el ser muy regular, o sea, evitar el jet lag social, el escuchar al tic-tac de adolescentes, adultos, tercera edad, saber a qué hora hacer determinadas cosas, no tomar bebidas estimulantes después de la tardecita, relajarse con lo que podamos, ¿sí? Con música, con mindfulness, con un baño, lo que fuera, separar el horario de la cena del horario de acostarse, y que el dormitorio es un lugar adecuado para dormir, ¿sí? Oscuro, silencioso y templado, ¿sí? En invierno lo peor que podemos hacer es llenarnos de frazadas, cosa que todos más o menos sabemos por sentido común, pero no terminamos de hacerlo. Con todo esto, ¿dónde podemos intervenir? En un montón de lados. A ver, los cronotipos. ¿No podíamos utilizarlos para mejorar, optimizar el rendimiento y la calidad de vida de la gente sin interferir con sus derechos laborales? Y claro que sí. Hay condiciones en las cuales se puede hacer y hay ejemplos muy claros en los cuales se ha hecho esto, ¿sí? Promover y predicar la exposición a la luz, la nafta del reloj biológico, lo que sabemos que nos pone en hora y además modifica el estado de ánimo. ¿Sí? Bueno, soluciona la luz durante el día, por supuesto, ¿sí? La higiene del sueño, como mencionábamos después, recién, el concepto de jet lag social, que uno puede tener jet lag sin moverse de su casa, cuando la hora del mundo es distinta a la hora que tenemos en el cerebro. Eso genera una diferencia que la pagamos o la comparamos entre días de semana y fines de semana. Y situaciones particulares, ¿sí? En las cuales vamos a hablar en un ratito, particularmente horarios escolares, si los adolescentes son búhos, cuál es el sentido de empezar el colegio secundario a las 7 y pico de la mañana, y los turnos de trabajo rotativos, tan necesarios para una sociedad de 24 horas, pero tan mal diseñados que impiden que la gente esté en la mejor manera posible, ¿sí? De hecho, con turnos de trabajo rotativos, ustedes saben que ha sido puesto como un factor de riesgo polémico, hay trabajos que no avalan esto, pero ha sido puesto como un factor de riesgo para el cáncer, para determinados tipos de cáncer, y esto ha llevado a la adopción de algunos regímenes, como este se ha hecho en una empresa petroquímica en Múnich, con Till Roneberg a la cabeza, que durante un tiempo alinearon el horario de las personas a su reloj biológico. Y el rendimiento fue excelente, no hubo jet lag social, la calidad de vida fue mejor. Por supuesto, esto tiene una cuestión educativa y cultural nada menor. Vayamos ahora a la pregunta del seminario, ¿sí? El famoso ¿qué nos pasa a los argentinos? Que siempre aparece en algún noticiero nocturno, o de si estamos en el exterior y qué piensan de nosotros, ¿verdad? Bueno, hablemos un poquitito de esto. La verdad que hay bastantes datos dando vueltas, incluyendo los datos de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño. Una de las fuentes más históricas en esto es el Observatorio de la Deuda Social Argentina, ¿sí? Del Observatorio de la UCA, que ha compartido datos con muchos de ustedes, sin ir más lejos, ¿sí? Una de las encuestas de hace ya varios años nos dice que cerca de un cuarto de la población, bueno, 22%, si vos le haces una encuesta en la calle, porque esta encuesta se hace telefónica en la calle, te dice que tiene somnolencia diurna. Lo naturalizamos eso, ¿no? ¿Sí? Una persona en 5, una persona en 4 y media, ¿sí? Tiene somnolencia diurna. Eso no es normal, no es natural. No tenemos que ser felices con esos datos,
Sin embargo, está ahí, ¿sí? Y todavía tenemos mucho que hacer al respecto. Un trabajo de Daniel Cardinali, justamente, ¿sí? Encuestas en poblaciones urbanas latinoamericanas, ¿sí? Que se compararon San Pablo y Buenos Aires. Y acá resalto 2 o 3 de los datos, ¿sí? 25% de los individuos, ¿sí? Están severa o moderadamente afectados por sus problemas de sueño. 25%, un cuarto de la población. El promedio en esta encuesta, ¿sí? Es de menos de 6 horas por noche, bastante lejos de la recomendación de la Academia Norteamericana y varias otras de las 7 horas de sueño nocturno por adulto. ¿Sí? Con lo cual partimos, nuestra línea de base no es una buena línea de base. ¿Sí? Otro trabajo, en este caso liderado por Daniel Perechada, ¿sí? Que muestra que no es cuestión de adultos esto solamente. En este caso analizan los problemas de sueño en adolescentes. ¿Sí? De una manera de reporte también, ¿sí? Una escala de somnolencia pediátrica, en la cual, entre otras cuestiones, se encuentra que el porcentaje de ronquido en los adolescentes es del 23%. También es muchísimo. Y el ronquido no es un problema endémico de la adolescencia, es un problema que después lo podemos relacionar con cuestiones metabólicas, obesidad, etc. ¿Sí? Sin embargo, hay algo silencioso allí, y todos sabemos que el ronquido no es simplemente molesto porque haga ruido, sino que puede estar deschavando algunos trastornos respiratorios, incluyendo un principio de apneas. Así que, de nuevo, problemas en el horizonte. ¿Sí? De nuevo, un trabajo de Daniel Perechada, que muestra lo que les mostraba antes, ¿sí? Un estudio seccional que muestra que con los hábitos de sueño en trabajadores, en camioneros, ¿sí? Claramente se relacionan con el riesgo por los accidentes. Nosotros hicimos también otros estudios muy largos, también liderados por Daniel Cardinali, en trabajadores de conductores de larga distancia, también Daniel Vigo y Daniel Cardinali los hicieron en conductores de corta distancia. En todos los casos es lo mismo. Un alto estrés ocupacional y, de acuerdo a los regímenes de trabajo que tienen, trastornos de sueño. ¿Sí? También esto es un problema social, ¿sí? Claramente. Un problema social en el cual la desigualdad es enorme. ¿Sí? No duerme bien quien tiene cuna de rico y quien tiene cuna de pobre. De nuevo, con datos del Observatorio de la Deuda Social y otros datos propios, trabajos de Daniel Vigo, Guido Simonelli, Daniel Cardinali y varios colaboradores, muestran que las necesidades básicas insatisfechas no solamente redundan en trastornos en el aprendizaje, trastornos en el crecimiento, por supuesto, mala alimentación, etc., sino que redundan en un mal sueño. Es sentido común, por supuesto. La investigación que hace le pone números al sentido común. ¿Sí? Y es importantísimo tener evidencia para que las políticas públicas, de una vez por todas, se basen en estas evidencias. ¿Sí? Poblaciones específicas, ¿sí? Varios de ustedes han sufrido ser residentes de primer año particularmente, y han llegado a tener estas jornadas absurdas de 32 horas de trabajo, o sea, la guardia de 24 horas y después las 8 horas del trabajo siguiente. A ver, yo no me atendería por un médico o una médica de guardia que haya estado 32 horas en vigilia, ¿sí? No sé ustedes, pero acá tenemos que incidir sobre esto. De hecho, estamos terminando, yo soy colaborador en esto nada más, estamos terminando el análisis de una serie de datos con estos médicos residentes que, de nuevo, le ponen números a lo que todos sabemos. Vayamos a nuestros proyectos, y cuando digo nuestros, es de mi grupo de investigación y colaboraciones muy estrechas con el grupo de Daniel Vigo, que dirige el laboratorio de cronofisiología en la Universidad Católica, también en contacto muy estrecho con Daniel Cardinali, y también con una ex becaria, ex doctoranda, actualmente investigadora, Juliana Leone, que ahora tiene su laboratorio en la Universidad Torcuato Di Tella, es investigadora de CONICET también, y como fuerza laboral también trabajan mucho en esto. Las dos mujeres que están en la foto son Malena Mulfedele y Janina Belone, Malena becaria postdoctoral, Janina becaria doctoral, que ahí están muy contentas mostrando su certificado de finalistas del concurso de Instituto Balseiro 50, ahora finalistas del concurso Naves, con un emprendimiento que están realizando para servicios de sueño, y quien está en la otra foto es el investigador, el doctor Santiago Plano, que también está en la UCA, aunque colaboramos muchísimo con mi grupo en la Universidad de Quilmes, donde Santiago egresó. ¿Sí? Les voy a contar algunos de los proyectos nuestros con respecto a todos los que mencioné anteriormente. ¿Sí? En principio, una idea que nos seduce mucho
y que también tiene colaboraciones, en este caso con Diego Fernández Lesac, Facundo Carrillo de la Facultad de Ciencias Exactas, y Mariano Sigmen, de Itela y Universidad Carlos III en España. A mí me seduce mucho la idea de buscar proxies de los ritmos biológicos, o sea, ir a buscar datos que están ahí disponibles y simplemente les tenemos que hacer las preguntas correctas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos preguntarle a los miles de jugadores de ajedrez que están tan chiflados que juegan a cualquier hora, ¿sí? Realmente hay partidas online de jugadores de ajedrez a las 2 de la mañana, 3 de la mañana y lo que fuera. Podemos ir a buscar a las redes sociales, podemos ir a buscar a Twitter, podemos ir a las bases de datos educativas y ver qué pasa con los distintos turnos educativos. Esos datos, insisto, están ahí. No tenemos que hacer investigación invasiva o formular preguntas complicadas o con aparatos complicados. Les cuento muy brevemente algunas de estas, ¿sí? Por ejemplo, ajedrez online, ¿sí? Es un excelente modelo para evaluar la toma de decisiones, evaluar neurociencia cognitiva. Y esto fue justamente lo que llevó a cabo Juliana. Juliana, de hecho, es una ex campeona de ajedrez, nada menos, ¿sí? Así que sabía perfectamente dónde se estaba metiendo, ¿sí? Hay muchísimos datos que podría contarles, pero básicamente, la actividad de ajedrez, o sea, cuando se juegan más partidas, sigue un claro ritmo diario, esto era esperable, con un pico hacia la tardecita, y sí, es cuando se supone que uno termina de trabajar y va a jugar. Pero no es raro que hayan partidas a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana. Pero lo más interesante es que podíamos predecir, ¿sí? La diferencia, hay formas de ponerle número a las partidas. Cuán bien jugaste, cada jugada tiene un número, ¿sí? Y podemos diferenciar cuán bien jugados, la calidad de juego de estos jugadores de todo el mundo, ¿sí? Dependiendo de si jugaron en horarios diferentes. Resulta que eso tiene una correlación significativa con el cronotipo. De nuevo, era esperable, pero había que ir a buscar esos datos y decir, los alondras van a jugar mejor de día, los búhos van a jugar mejor de noche. Podía darnos al revés. De hecho, en creatividad hay datos que se cruzan, ¿sí? Sin embargo, nos dio en el sentido esperado. Hay muchos otros datos, acá simplemente les estoy contando una estrategia para ir a buscar esos millones de datos, ese big data que está online, ¿sí? Otra estrategia, ¿sí? Bueno, sigo un poco, ¿sí? Otra estrategia es ir a buscar redes sociales, ¿sí? Y en esto los especialistas son Diego Fernández Lesac y Facundo Carrillo. Estamos todavía analizando un poco estos datos y también los estamos analizando ahora en contexto de pandemia. Y básicamente encontramos que el Twitter, o sea, la actividad, a qué hora la gente está más activa en tweets, no solamente responde al cronotipo, sino que nos puede medir, es un proxy del jet lag social. Se corre entre días de semana y fines de semana, y se corre muy diferente en adolescentes que en adultos. O sea, si uno quiere medir el jet lag social, esa diferencia entre el reloj interno y el mundo externo, podría utilizar datos de redes sociales, que de hecho están ahí a montones para analizarlos. Ahora estamos analizando un poco más, incluso uno puede analizar el afecto de cada tweet, ¿sí? Si es un tweet alegre, triste, qué palabras se usan. Es más complicado, pero de nuevo los expertos en esto están trabajando activamente en esto, ¿sí? Acá lo que vemos es cómo se corre la actividad de tweet en sábados y domingos en adultos, o sea, tienen un claro jet lag social, mientras que en los adolescentes está todo corrido hacia más tarde, ¿sí? Porque justamente su cronotipo más nocturno hace que lo hacen todo más naturalmente, más por la noche, ¿sí? Y por último, dentro de estos proxies de bases de datos masivas, ¿por qué no meternos en el mundo de la educación y hacer las preguntas adecuadas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un modelo extremo de búhos. Los adolescentes tienen las agujas de su reloj biológico corridas hacia más tarde. Y esto claramente es un círculo vicioso. Por cuestiones biológicas y también culturales, ¿por qué no?, tienden a hacer todo más tarde, chatear hasta cualquier hora, quedarse viendo tele, la previa de una fiesta adolescente, es a las 2 de la mañana, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al día siguiente, el colegio comienza muy temprano, con lo cual comprime el sueño, tenemos una deuda de sueño, que se va a pagar seguramente durmiendo mucho más los fines de semana, eventualmente durmiendo una siesta, pero nunca se recupera el ciclo, nunca va a las fases normales para adolescentes. De hecho, los adolescentes en las primeras horas del turno mañana están literalmente dormidos. Y cuando digo literalmente, porque hay algunos datos preliminares de ejes portátiles, las bandas que se utilizan, el Emotiv y varias otras, que muestran un eje de sueño
en los adolescentes, aún con los ojos abiertos, a las 7:30, 8 de la mañana en clase, ¿sí? Entonces, lo que hicimos, y esto fue liderado por Juliana, también participó la investigadora Andrea Goldini, fue una colaboración con el laboratorio de Mariano Sigman, que podíamos predecir el desempeño en las escuelas dependiendo del turno al cual fueran los adolescentes y de su cronotipo, que en general tiende a ser más tardío, pero hay, por supuesto, adolescentes también más matutinos. En principio, lo que muestra esta gráfica es exactamente eso. En el eje de las Y tenemos el cronotipo, ¿sí? Medido como el punto medio de sueño. Es una de las mediciones posibles de cronotipo, ¿sí? Cuanto más arriba esté, va a ser un cronotipo más temprano, claramente. Perdón, más tardío, disculpen, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Que hay una diferencia clara entre los adolescentes de primer año, que dice younger, y de quinto año, older, ¿sí? Básicamente, en todos los casos, los adolescentes de quinto año son más noctámbulos que los de primer año, que vienen de hace poco de la pubertad y todavía no ha cambiado tanto el cronotipo. Pero esto no es tan simple, porque hay una interacción con el turno que les tocó, ¿sí? Claramente, los que están en el turno nocturno pueden darse el lujo de aún ser más nocturnos que los que están en el turno diurno. Están en el turno diurno y están en quinto año, están yendo en contra de su cronotipo permanentemente. Y eso para nosotros predeciría un mal desempeño. A pasar esto de lado, ¿sí? El jet lag social es realmente importante, estamos hablando de entre 2 y 4 horas de diferencia entre su ciclo biológico y el ciclo impuesto socialmente. Y esto es máximo, ¿sí? En aquellos estudiantes que van al turno mañana, como era de esperar, ¿sí? Y lo otro que podíamos ver es que hay una correlación significativa entre el jet lag social, o sea, la diferencia entre mi reloj y el mundo, y el promedio de notas que tienen los estudiantes, siendo máximo para aquellos estudiantes que están en el turno diurno, aquellos estudiantes nocturnos, o sea, que tienen un cronotipo de búho y están en el turno diurno, tienen un peor desempeño con respecto a los que son diurnos o están en un turno nocturno, ¿sí? Básicamente requieren estos adolescentes recuperar muchísimo el sueño en un fin de semana, como vemos en este gráfico, y como les decía hace un rato, sobre todo en las materias principales, matemática y lengua, podemos predecir el rendimiento o correlacionar el rendimiento de acuerdo a la somnolencia diurna que manifiesten estos estudiantes, ¿sí? Esto, de hecho, nos lleva a proponer con evidencia de causa una campaña por modificar el horario del turno diurno en la escuela secundaria. Cuando uno dice esto, y lo llevas a la escuela, ponen el grito en el cielo. ¿Qué querés, empezar a las 10 de la mañana? No. Hay demostraciones en otros lugares del mundo, mi colega Horacio de la Iglesia lo hizo en Seattle, y varios otros colegas en otros lugares, que reduciendo media hora, 40 minutos, máximo una hora, ya se ven mejoras en la calidad de sueño, mejoras en la calidad de vida y mejoras también en el rendimiento escolar. Por lo tanto, al menos tendríamos que avanzar por no comenzar el turno mañana en la escuela secundaria antes de las 8 de la mañana. Si fuera 8:30, mejor, ¿sí? Que nos dicen, queremos que sean todos vagos. No, les aseguro que no es así. Esta pregunta que nos podemos hacer de qué nos pasa a los argentinos tiene mucho que ver con una pregunta antigua de la cronobiología, ¿no? ¿Para qué tener un reloj? ¿Sí? O bien, ese reloj no será un fósil viviente, de cuando dependíamos del trayecto del Sol, cuando dependíamos de las estaciones. Tenemos ahora trayecto del Sol, tenemos estaciones, y no. Tenemos luz eléctrica, tenemos estufas, tenemos aire acondicionado eventualmente, ¿sí? De hecho, la luz eléctrica, su desarrollador principal, Edison, escribió varias veces que era su regalo al mundo para luchar contra la tiranía del sueño. Podríamos preguntarnos, ¿no? Nuestro reloj, todo esto que estudiamos, nos afanamos por estudiar en el laboratorio, ¿es una reliquia? ¿Está hecho por un mundo que ya no existe? ¿O bien existe ese mundo? Y fuimos a buscar lugares donde ese mundo todavía está presente. Podría ser en Antártida, por ejemplo, donde efectivamente el fotoperíodo cambia enormemente entre verano e invierno, o bien en una situación en la Patagonia, ¿sí? Por ejemplo, en una población mapuche que no tiene luz eléctrica. Y ahí le podemos hacer preguntas buscando un poco este sueño ancestral, ¿no? Y lo que encontramos es que hay una enorme variabilidad
estacional en esta población, con diferencias en el sueño, diferencias en el estado de ánimo, diferencias en el horario en el cual comienza la escuela, en verano o en invierno. Y además hicimos un trabajo antropológico aquí, haciendo diarios, encuestas, etc., y dio realmente una población que depende mucho más de las señales ambientales. Claro, uno podría decir, es Patagonia, ¿no? Seguro, si el fotoperíodo cambia muchísimo, cambia un 50% a lo largo del año. Debe ser algo muy específico de esa población. Pero no. Junto con otra serie de colegas, fuimos a buscar lo que podríamos llamar el sueño ancestral, el sueño antes de Edison. Y lo encontramos no solo en Patagonia, lo encontramos también en el norte argentino, cerca de los trópicos, en poblaciones toba, ¿sí? Que encontramos dos poblaciones más o menos gemelas, porque estaban muy cerca y eran todos bastante parientes, una con acceso a electricidad y otra sin acceso a electricidad. Encontramos diferencias muy interesantes. Aquella que tiene acceso a la electricidad es mucho menos estacional y por otro lado tiene 1 hora menos de sueño por noche en promedio. ¿Por qué? Porque prenden la luz a la noche. Y ahí podemos ver la diferencia entre el sueño ancestral y el sueño contemporáneo. A ver, cuando pasan estos cambios en el comportamiento, ¿sí? Esto está midiendo actividad locomotora con un actímetro de reloj, ¿sí? Uno podría decir, bueno, podría ser puramente exógeno, podría ser una respuesta a que tengo luz, o podría ser que está modificado el reloj en estas condiciones. Una de las formas de ver si el reloj está modificado es buscar alguna variable controlada directamente por el reloj. Por lo tanto, el follow-up, la continuación de este trabajo, fue ver si también había cambios en la secreción de melatonina en estas dos poblaciones toba. Y encontramos que efectivamente era así, ¿sí? Había una diferencia enorme en las poblaciones con o sin electricidad en el comienzo de melatonina medido bajo condiciones de luz tenue, lo que se utiliza como un proxy del reloj biológico. Por lo tanto, la aparición o no de electricidad modifica el reloj, no solo el comportamiento, ¿sí? Un proyecto que está todavía continuando y lo ha liderado desde el comienzo Juliana, que ahí está la foto, ¿sí? Es el proyecto Crono Argentina. Proyecto en el cual queremos mapear el sueño de los argentinos. Hay excelentes trabajos en centros urbanos, con muestras limitadas tal vez, y nosotros queríamos tratar de llegar a todo el país. Nos costó, nos cuesta de hecho, ¿sí? Es una encuesta que se llena online, que tuvo picos de participación y valles, y realmente nos ha dado un montón de información que todavía estamos analizando. Todo lo que les voy a contar ahora es preliminar en este sentido. En principio, los primerísimos resultados de qué nos pasa a los argentinos es que no tenemos una muestra homogénea, ¿sí? Obviamente tenemos muestras, tenemos alrededor de 25.000 datos en este momento, es mucho y es poco al mismo tiempo, porque hay provincias muy subrepresentadas y provincias muy sobrerepresentadas, ¿sí? Esto muestra un mapa un poco de las distintas representaciones que usamos. En este caso nos muestra el uso de alarmas en la población. Hay provincias que habría de ver antropológicamente por qué, pero claramente las provincias con mayores centros urbanos utilizan más alarmas que el resto, ¿sí? También medimos la duración del sueño, que es una de las preguntas principales, dividida en días hábiles y días libres, ¿sí? Permítanme mostrarles el promedio de esto. En días hábiles encontramos un promedio de 6,6 horas, 6 horas y media, básicamente, menos de lo recomendado. Mientras que en días libres, sábado y domingo, encontramos un promedio de 7,8 horas, o sea, alrededor de 8 horas, con lo cual estaríamos compensando, de cierta manera, esa deuda de sueño diurna. Esto claramente que indica que hay jet lag social marcado en la población, ¿sí? Lo otro que preguntamos es, ¿qué pasan las siestas? ¿Sí? Para nuestra sorpresa, una parte importante de la población, ¿sí? Alrededor del 50%, manifestó que duerme siestas. Después podemos partir estas siestas si son power naps de 20 minutos, son siestas de 1 hora o de 2 horas. Tenemos esa información, ¿sí? Pero claramente encontramos que, sobre todo los fines de semana, una proporción muy importante de la población duerme siestas, ¿sí? Y un dato que nos interesaba particularmente era el fenómeno de cuán nocturnos somos, porque culturalmente Argentina se vanagloria de ser un país nocturno. Y efectivamente, ¿sí? Nuestra media da un cronotipo nocturno, claramente, con 1 hora media de sueño de 5.3. O sea, la mitad del sueño ocurre a las 5 de la mañana, lo cual es muy tardío, ¿sí? Esto es sleep corrected, o sea, está corregido con una serie de variables. O sea, el sentido común que dice somos nocturnos, claramente está medido. Lo último que les cuento sobre esto es la medición de jet lag social,
¿sí? Que nos da una media de alrededor de 2 horas. O sea, estamos desfasados de nuestro horario biológico por alrededor de 2 horas, lo cual, insisto, es mucho, ¿sí? Este es el promedio de algunos resultados, tenemos mucho más que estamos analizando, son chiquicientos mil datos, es difícil de hacer esto, ¿sí? Siguiendo con el ¿y ahora qué?, podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo aprovechamos esta enorme base de datos con preguntas específicas? Una posibilidad es ver si hay cambios ahora, durante la pandemia, la cuarentena, el aislamiento social. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos una muestra de esos 25.000 que habían respondido y le pedimos que volvieran a responder la encuesta una vez avanzada la cuarentena. Esto lo hicimos hacia mayo, o sea, con 2 meses de aislamiento. ¿Cuáles fueron los resultados principales que encontramos? 3. La gente duerme más significativamente, lo cual es bueno si veníamos mal dormidos. La gente tiene menos jet lag social, es más estable, lo cual es bueno porque es parte de la higiene del sueño. Pero todo esto es a expensas de hacer todo mucho más tarde, ¿sí? Estamos volviéndonos más nocturnos, significativamente más búhos, y la economía del cuerpo no es adecuada para eso. No nos exponemos a la luz durante el día, que es la nafta del reloj, y nos exponemos más a las pantallas durante la noche, que sabemos que traen trastornos. Con lo cual, 2-1, ¿sí? Ojalá, cuando pase todo esto, nos quedemos con las cosas buenas que aprendimos en la pandemia, hay que dormir un poco más, hay que hacer más regular, pero volvamos a una fase más adecuada. Las recomendaciones que tenemos son justamente esas, ¿sí? Ser más estables, exponernos a la luz diurna, evitar las pantallas, podríamos pedir hacer un diario de tareas que sabemos que ordena un poco el día, y sobre todo, respetar al dios del sueño, respetar, ¿sí?, a Morfeo, que tan bien nos hace, ¿sí? Yo les decía hace un rato, hay claramente una exponencialidad de la vigilia, hay una adicción a la vigilia, y lo digo en los términos médicos de la palabra adicción, tenemos tolerancia, cada vez necesitamos más vigilia para sentir que rendimos más. Pero esto es una paradoja, ¿no? Porque así como estamos tan adictos a la vigilia, queremos cumplir nuestros sueños. Y ustedes, médicos del sueño, médicas del sueño, saben perfectamente que hay una única forma de cumplir los sueños: dormir. Y ahí tenemos algo de que agarrarnos, ¿sí? Por último, un pequeño chivo, ¿sí? Vengo de ahí, de hecho. Con un artista, Joaquín Fargas, fuimos seleccionados para un evento cultural que se hace todos los años, se llama Noviembre Electrónico, en el Centro Cultural San Martín de la ciudad de Buenos Aires, y estamos montando una exposición no del sueño, sino de los sueños, ¿sí? Estamos pidiéndole a la gente que nos narren palabras claves de sus sueños, una serie de cuestiones que después les paso el link, y eso se vuelca en una instalación en tiempo real que va a estar expuesta a partir del jueves en el Centro Cultural San Martín, y después va a seguir como interacción online. Una linda historia de una muy buena comunicación entre el arte y la ciencia. Dicho eso, el tiempo no espera a nadie, les agradezco mucho nuevamente la invitación. Bueno, muchas gracias, Diego, por esta excelente charla.